Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, mil gracias por acompañarnos, por estar pendientes de este programa y por querer estudiar junto con nosotros la palabra del Señor. Les ruego si me acompañan y en oración pedimos la bendición. Buen Dios y Señor, gracias por otra noche más que nos sentimos acogidos por tu bendición, pidiéndote el perdón por las cosas que hacemos mal, con la oportunidad, Señor, de que corrijamos, compensemos lo que ya no podemos dar marcha atrás. Señor, gracias por tanta bendición, por ser bueno con nosotros, y gracias también por los momentos difíciles que también nos dan la lección de seguir adelante y de hacer cambios. Por favor, instrúyenos esta noche y que podamos ser exhortados o confortados conforme a tus propósitos. En Cristo Jesús suplicamos esto. Amén. Bien, estamos en el capítulo 11 y 12 del libro de Josué, así que empezamos. 1. ¿Por qué Dios ordena tanta matanza? Cuando estamos leyendo el libro de Josué de forma aislada, fuera de contexto, nos parecerían capítulos como el que hoy estamos leyendo, sangrientos e inexplicables. E incluso correríamos la aberración histórica o teológica de sentirnos mal y decir cómo puede ser que Josué esté matando tanta gente. ¿Es que acaso no había una postura intermedia en donde incluso niños tuvieran que morir? Si lo vemos, insisto, aislado, la conclusión equivocada va a ser esa. Ahora, cuando vemos todo el panorama, el libro completo y el libro de Deuteronomio como una sola parte, descubrimos que en realidad toda esa región estaba bajo juicio divino. No nos habría sorprendido si caía fuego y azufre como sucedió con Sodoma y Gomorra. Lo que causa un poco de impresión es que esta vez el juicio Dios decide hacerlo por medio del liderazgo de Josué y en lo que la historia ha llamado de mala manera, a mi gusto, guerras santas. Digo a mi gusto porque está como aplaudiendo la guerra, pero lo cierto es que Dios no estaba promoviendo la guerra. Si ustedes y yo pensamos dos veces, cada vez que Josué obedeció y su pueblo siguió las instrucciones, ¿es que acaso eran ellos los que peleaban? No, ¿verdad? Fueron siempre victorias sobrenaturales, como el caso de Jericó, como el caso de Ahí, y qué sé yo cuántas más sería igual. Estoy diciendo que el que peleaba en forma directa y totalmente sobrenatural era nuestro Dios, haciendo juicio. Con Sodoma fue fuego y azufre. Con los de la época de Noé fue un diluvio. Con otros fue pestes. Con estos fue esas matanzas, si así quisiéramos llamarle, pero todas enmarcadas en un contexto de juicio divino. Así es que, visto así, no tendría que sorprendernos en lo absoluto. Sigamos. 2. ¿Endurece Dios el corazón de las personas? Pues sí, pero no de la manera que estamos pensando, que cómo sé que están pensando. Temo que algunos de inmediato asociarán, bueno, no es justo, si Dios los está endureciendo, ¿cómo espera que se arrepientan, que cambien? Voy a tratar de explicarlo. La misma agua hirviendo que
ablanda la zanahoria, endurece un huevo. ¿De qué depende? No fue del agua hirviendo, depende del material. La zanahoria se ablanda ante el fuego, el huevo se endura. La gracia de Dios provoca salvación para los que se arrepienten y condenación para los que no. La misma gracia de Dios provoca una puerta de redención, paz, pero esa misma gracia provoca ira y rebelión para el que no se arrepiente. Estos no iban a arrepentirse y los juicios que estaban sufriendo lo que hacían era endurecer lo que ya estaba podrido. Que con qué propósito Dios los enfurecía. Allí no dice que Dios les estaba enfureciendo, dice que les estaba endureciendo más. ¿Por qué? Porque cada decisión de Dios, fuese juicio o fuese salvación, servía al final del camino como endurecimiento. Tampoco debe sorprendernos porque hoy día es lo mismo que vemos en mucha gente. Cuando sufren cosas muy difíciles, lejos de volverse a Dios, sus corazones se endurecen más. Y saben, hay personas que ya la están pasando muy, pero muy mal. Y el otro día mi esposa y yo platicábamos y nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que si ya la están pasando tan mal, no se vuelvan al Señor? No solo le dan la espalda, se rebelan. Y dicen que su rebelión o su aversión es contra los pastores, contra las iglesias, contra el sistema. Por favor, recuerde lo que le dijo Dios al profeta Samuel. Basta, haz lo que ellos dicen. No te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. Esta gente rechaza a Dios y por eso endurece su corazón. La última. Hermana Sandra Arqueta dice, en mi devocional estoy en el libro de Deuteronomio y los castigos son duros. Y yo pienso qué pasaría si en nuestros tiempos fuera así, dice. Pues hermana, yo no me atrevería a decir que hoy no son duros. Bendito Dios, usted y yo que estamos bajo la gracia de Dios, no estamos viviendo en carne propia, pero hay mucha gente que sí sufre castigos duros por su rebelión. Probablemente en nuestro país lo más cercano a esto, en forma genérica, que hemos conocido, pues ha sido la pandemia. Pero no pase de largo cosas tan trágicas como los terremotos, como los desbordamientos de tierra, como los desastres que causan estas lluvias. Cuando lo vemos de lejos, en perspectiva, pensamos eso es más duro. Yo no estaría seguro. Bien. 3. ¿Para qué un listado de los reyes derrotados? No solo porque la historia era importante, sino también para ratificar los límites de la tierra prometida y también para dejar constancia del paganismo de todas esas naciones. Cuando vemos un largo listado de reyes, puede hasta sorprendernos, pero yo diría que no debería ser. Estas naciones eran algo así como tribus, eran grupos no como lo que hoy día nosotros conocemos países. Eso no quita en nada
de que reyes al fin, pero el listado es para delimitar la tierra prometida, dejar constancia también del destino del paganismo y de la molestia de Dios contra esas naciones. Bien, si no hay preguntas, en los 2 capítulos de Josué que correspondían hoy son bastante históricos y de ahí que muy pocas preguntas. Por eso es que en la guía apenas cubrimos 3. Oportunamente vamos a trasladarnos al libro afín de familias del Dr. James Dobson. Aún si no lo están leyendo, por favor, escuchen las respuestas. Estoy seguro van a ser de edificación para todos. Adelante. Mientras cuidamos de lo externo, termine la frase y explique el significado. La frase dice, mientras cuidamos de lo externo, ¿por qué no conquistamos lo interno? Voy a citar un ejemplo. David logró dominar y conquistar a todas las naciones vecinas. Logró derrotar gigantes. Logró sobreponerse a una injusta persecución, pero nunca consiguió conquistar su propia lujuria. Así es que lo que está sugiriendo el Dr. Dobson en este capítulo es que nosotros debemos de aceptar quiénes somos, nuestras debilidades, luchar contra ellas y conquistar esas debilidades. Mientras cuidamos lo externo, conquistamos lo interno. De eso está hablando el escritor. 2. ¿Cuándo disminuyen nuestros problemas? Fascinante. Él sugiere que la mejor manera de nosotros ayudarnos en nuestras dificultades es cuando ayudamos a otros en sus dificultades. Dirán, pero ¿por qué? ¿Dónde está la relación de eso? A los que estamos en Cristo, esto no nos resulta nada difícil porque ya hemos vivenciado, somos testigos en carne propia que cuando nosotros estamos sirviendo al prójimo sin esperar, fue gratificante, fue reconfortante y fue edificante. Eso significa que sin nosotros esperarlo, mientras nosotros servíamos a otros, Dios nos favorecía. No resto el efecto terapéutico también que tiene el ayudar a otros. Nos ocupamos de las necesidades de otros. Eso también nos permite descubrir que nuestras necesidades no eran tan grandes en comparación con la de otros. Y eso nos permite ver el mundo de una forma muy, muy distinta. Yo no tengo idea si el cantautor ya fallecido Facundo Cabral alguna vez se convirtió o no al Evangelio. Muchas de sus palabras parecieran que sí cuando se refiere a nuestro Señor, aunque para mi gusto algunos de sus comentarios son el extremo opuesto. Como sea, quiero referir algo que no deja de sorprenderme y llamarme la atención. Él dice en sus biografías o en las entrevistas que algunos periodistas hicieron mientras él vivía, que lo que le cambió la vida por completo, lo que le hizo casi nacer de nuevo, fue acompañar a la Madre Teresa a bañar leprosos. No recuerdo en qué país de África. Él narra de forma vívida y claro, un artista de esa talla no le cuesta trabajo hacernos la imagen en nuestras mentes. A mí sí,
pero entre otras cosas queda impregnado en mí cuando él se refiere al hedor de la carne pudriéndose y de esas personas casi agonizantes. Narra que el mal olor a metros de distancia y que el haber hecho eso, el haberse involucrado en servir a esa gente, cambió por completo su vida, para bien, que eso lo hizo ver la vida de una forma distinta y que eso lo hizo levantarse de la trágica experiencia de la muerte de su esposa y de su hijo. No, era hija. Bueno, mientras él narra eso, y estoy leyendo a James Dobson, que hace énfasis a que la mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos es ayudando a otros, tampoco debería ser una nueva noticia, porque ¿cuántas veces habrán escuchado desde el púlpito que yo predico que servir al prójimo es un honor y que mientras nos involucramos intentando ayudar a otros, Dios nos está ayudando a nosotros? Pero saben, especialmente para los que no son de nuestra iglesia, wow, no tienen idea cuántas personas dentro de nuestra congregación no prestan interés a esto. Nunca les he visto servir en nada. Nunca. Quiera Dios que en sus casas, cuando nadie les ve, a lo mejor se involucran a servir a otras personas. Pero bien. 3. ¿Somos o no como un gusano? Sí somos como un gusano en el libro de los Salmos. El poeta utiliza tan grotesca comparación para decir que somos como gusanos cuando la soberbia nos corona, cuando nuestra altivez, nuestra arrogancia se envanece y se señorea. En semejantes condiciones somos como gusanos. Ahora, en este caso, el Dr. Dobson dice que no somos gusanos y como mejor argumento bíblico dice: ¿acaso nuestro Señor Jesús murió por los gusanos? No. ¿Acaso nuestro Salvador dijo a los gusanos que seríamos coherederos de su gracia? No. ¿Que vivirían con Él en la eternidad? No. Bueno, el Dr. Dobson intenta reforzar nuestra autoestima. Entonces, está diciendo, interpreten bien el capítulo de los Salmos, en donde dice como gusanos, hay un contexto de reproche. En este caso hay un contexto de mejorar nuestra autoestima, no de llevarnos a la vanidad, a la gloria o a la vanagloria. Está diciendo que deberíamos sentir respeto por nosotros mismos porque somos valiosos para nuestro Dios. ¿Qué sigue? 4. Uno de los pecados que Dios más aborrece. Oh, wow. El orgullo. Si están a punto de preguntar por qué el orgullo, la Biblia raras veces menciona alguna especie de escala jerárquica de cuál pecado es mayor o peor. Pero por qué en este caso el orgullo pareciera encabezar dicha escala si existe. Simple, porque el orgullo es la madre
de otros pecados. Y eso grita el por qué Dios lo aborrece. Ahora, la razón más grande o el pecado más grande que el orgullo lleva o a donde nos empuja el orgullo es a la incredulidad. De ahí que Dios lo aborrezca, porque la gente orgullosa no puede encontrar la salvación de su alma, porque se rebelan a Dios. La mayor parte de las personas que le están dando la espalda a Dios hoy día es precisamente porque son orgullosos. No porque no crean, es porque no quieren rendir su orgullo al señorío de Cristo. Triste, pero esa es la verdad. 5. ¿Recomienda a Dios el concepto primero yo? En lo absoluto. Cada capítulo que Dobson está sugiriendo mejorar nuestra autoestima no es para reforzar el ego, es para reforzar nuestra baja autoestima. ¿Por qué? Porque la baja autoestima es pecado. ¿Por qué pecado? Porque nos lleva a no valorar lo que Dios ha hecho en nosotros, nos lleva a autodestruir nuestro cuerpo, nuestra vida. Y en ese sentido, por supuesto, que es un grave error, pero tampoco nos lleva al extremo de ponernos en un pedestal y decir que nosotros estamos primero. Él está muy claro que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si eso está claro, pues entonces está claro que debemos cuidar nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, sin sobrepasar la frontera hacia la arrogancia. Bien. Había una pregunta. Resolvamos. Hermano Larín dice, ¿por qué razón no destruyó Josué algunos pueblos o caseríos que estaban en las colinas? En el versículo 13 te he puesto, pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Las que Josué no quemó por terquedad pronto van a aparecer en la lectura. Que por qué Dios dijo a unas sí y a otras no, a unas destruyase completa, a otras tome el botín, a otras no deja, hermano, lamentablemente la explicación clara, solo tenemos la conjetura del por qué, por citar el ejemplo. En Jericó no podían tomar nada del botín, ¿cierto? ¿Era en Jericó? Creo. En ahí sí. Entonces, ¿por qué en una sí, en una no? No tenemos suficiente evidencia histórica registrada. Y de ahí que haría mal con yo intentar hacer conjeturas. Quizás en la gracia de Dios, cuando estemos juntos allá en la eternidad, podemos resolverlo. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, orando que esto sea de edificación. Lea su Biblia todos los días, ore todos los días, lea un libro afín todos los días. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Adiós a todos.